Una pequeña reflexión de por qué no llegan las cosas o de por qué mis oraciones no son escuchadas y respondidas. Los creyentes y algunos no creyentes, pero que simpatizan en la fe, cuando tenemos alguna necesidad o queremos buscar algo en la presencia de Dios, oramos. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos dé lo que estamos necesitando, que nos supla nuestras necesidades, que nos sane, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de orar y de pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día, que nos dé fortaleza, que no nos suelte de su mano, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que ir con el entendimiento limpio de Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, le dicen, enséñanos a orar. Y el Señor les da algunos puntos importantes en el Padre Nuestro. Me quiero enfocar en el último, nada más en el último, porque sé que te va a ayudar. No te va a gustar, pero te va a ayudar. Y ese es el mensaje, ¿verdad? No siempre nos tiene que gustar, no siempre nos tiene que caer bien la palabra, no siempre va a producir lo que tú quieres, sino que se va a hacer lo que Dios quiera. Y el Padre Nuestro termina así: Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Y esa es la misma forma en que Jesús terminó la oración en el Getsemaní. Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ok, ahí te va lo que el Espíritu Santo me reveló en esos textos. Dios me hablaba directamente, el Espíritu, a mi espíritu, en mi interior, y Él me decía que muchas personas no tienen lo que están buscando porque piden lo que quieren y no reciben lo que yo les doy. Déjalo repito. La gente no tiene lo que está pidiendo en oración porque piden mal, piden conforme a sus capacidades y a sus deleites seculares, pero no piden conforme a la voluntad de Dios. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú te acerques a Dios, es necesario que creas que Dios existe. Y si Dios existe y tú eres su hijo o te consideras creación de Dios, cualquiera de las dos, acércate a Dios, pero siempre vas a terminar esta oración: Padre, dame ese trabajo que yo estoy buscando, dame ese incremento de salario, dame la fe que no tengo, dame el amor que tampoco tengo para servirte en la obra. Y al final tienes que terminar: hágase tu voluntad y no la mía. Porque a veces le pedimos a Dios cosas que nosotros queremos, que vemos, que sabemos, que conocemos, pero nunca nos rendimos a Dios. Yo conocí una iglesia que le pedía a Dios un pastor y Dios le envió un pastor, pero ellos no querían a ese pastor. Ellos querían un pastor conforme a sus propósitos, conforme a su manera, conforme a ellos les interesara, porque hay todo tipo de pastores. Hay pastores que son sobornados por la misma iglesia, que son comprados con diezmos y con ofrendas. Hay otros que no son comprados. Hay unos que adulteran la palabra. Hay unos que no predican del pecado. Y esas palabras o esos ministros les gustan a las iglesias y las iglesias los quieren. Pero los pastores fríos, duros, teológicos, bíblicos, y que siempre edifican y consuelan y que predican el texto, no para agradarle a usted, sino que predican buscando agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Esos no son bien recibidos y no los quieren en las iglesias y no los quieren ni en las calles ni en los centros en ningún lugar los quieren. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, el que realmente Dios lo llamó, no tiene miedo a perder gente o a perder diezmos. Él va a predicar la palabra sin importar si la gente se enoja o se goza. El trabajo de él es dar el mensaje puro. La teología tiene que ser trazada bíblicamente, tiene que ser un mensaje doctrinal que confronte al hombre en su iniquidad, en su mentira, en su pecado, en su inmoralidad, para que se arrepiente y tenga vida eterna. No sirve de nada un pastor que esté dando puros mensajes positivos de prosperidad, de enriquecimiento, de pacta con Dios y que Dios te va a añadir. No, no tiene ningún caso si no toca el punto que Dios quiere tocar. Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa esta copa de mí, porque era algo doloroso, pero ¿sabes qué? No se haga lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere,
que tú sueltes todo eso que estás orando, que lo sueltes en sus manos, lo que estás pidiendo, lo que aún tus sueños, aún tus anhelos, aún tu ministerio, tu vida, todo tu corazón, Dios quiere que tú lo sueltes y que termines esa oración diciéndole, yo quiero ese trabajo, pero si tú no quieres ese trabajo, yo no lo tomo. Yo quiero comprar esa casa, pero si tú no quieres que yo compre esa casa, yo no la compro. Yo quiero vivir en la ciudad, pero si tú no quieres que yo viva en la ciudad, yo no vivo en la ciudad. Señor, yo quiero ir para este estado, pero si tú no quieres, yo no lo hago. O sea, hay cosas que tú quieres que Dios te va a conceder, porque Él te va a entregar el deleite de tu corazón, te las va a dar. Pero hay otras cosas que por su voluntad, su propósito divino, Él no va a permitir que tú hagas o que tú estés o que tú empieces a hacer algo. ¿Sí? Él tiene lugares, Él tiene personas y propósitos para ti. Y por eso te va a negar ciertas oraciones y no te las va a responder y te va a estorbar y te va a cerrar puertas y te va a afligir y si es necesario te va a meter como Israel a dar vueltas en un desierto hasta que yo entienda y termine este corazón duro, carnal y rebelde a sus pies y se rinda y terminemos con una oración, Padre, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Pero esa oración tiene que ser bien comprendida por ti, porque a Dios no lo vas a engañar con tus palabras. Tiene que ir este corazón cuando le digas a Dios tu voluntad. Entonces, Él cuando vea que tú estás siendo sincero, porque muchos le dicen, yo quiero hacer tu voluntad, y no es cierto. No es cierto. Cuando Él se presenta y les presenta su voluntad y su servicio y su trabajo, ellos simplemente le dan la espalda y se van a otro lugar de comodidad, de privilegio y no les gusta servir. Un ejemplo, cuente usted cuántos ministros hay en su iglesia. ¿Y cuántos de esos ministros están esperando que el pastor les dé un lugar para predicar y lucirse ahí? Pero pregúntese, esos ministros, ¿por qué no van a las aldeas, a los ranchos o a la sierra? ¿Por qué no se van a otros lugares donde no hay ministros? ¿Por qué? Porque quieren la comodidad, quieren la ofrenda, quieren la fama, quieren los púlpitos, quieren llegar a las iglesias que ya los pastores pagaron un precio, lloraron, sufrieron, y no un pastor, sino unos 4 o 5 pastores atrás. Entonces ellos llegan y bien lindos, bien guapos, predican 30 minutos y se van con una ofrenda. Y si el pastor les da una ofrenda un poco limitada, se enojan. Entonces digo yo, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el siervo de Dios? ¿Dónde está el servicio, el sacrificio hacia el servicio de Dios? Por eso muchas oraciones no son respondidas. Dios no te va a dar tus caprichos. Dios nos va a dar lo que Él quiera darnos. Jesús es el ejemplo. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando le pidas a Dios para que te envíe un predicador, que te dé una palabra, que ponga un pastor en esa iglesia que no tiene pastor, Dios va a poner el pastor, Dios va a dar la palabra, Dios te va a ministrar conforme Él quiera hacerlo, no como tú quieras. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Dios da lo que Él desea hacer con cada persona, con cada siervo y en cada lugar. Así es que esta palabra la puso Dios aquí porque hay personas que están perdiendo bendiciones, que están perdiendo crecimiento, hay iglesias que se están cerrando, que se están cayendo por sus caprichos, porque no toleran la predicación de la sana doctrina. No les gusta ser confrontados por la autoridad de un ministro. Quieren manipularlo, quieren un títere para manejarlo a su antojo. No es así, señores, hermanos, no es así. Crezca, madure y conviértase a Cristo. Dios le bendiga y recuerde, es palabra de Dios y no es positivismo. Dios te bendiga y espero que tu próxima oración sea, Señor, aunque no sea lo que yo quiero, hágase tu voluntad y no la mía, pero de verdad, tu voluntad y no la mía. Bendiciones.